Buenas, ya vimos en el anterior audio la prueba de presión de aceite con el WPS 500X, combinada también con la de Carter, y cómo usar la sincronización en esta combinada. Ahora voy a hacer un ejemplo con sincronización del Carter, por ejemplo, para extenderme en lo de la sincronización, y después iré a más ejemplos de aceite o Carter. Describo con palabras y en texto cómo se ve una onda típica con sincronización en un caso concreto. Diésel con blow-by. Ahora explicaré qué es el blow-by. Segmentos gastados en un solo cilindro. Supongamos un motor. Bueno, voy a decir lo que es el blow-by. El blow-by es la fuga de gases de combustión que pasan entre los segmentos, anillos del pistón y la pared del cilindro hacia el cárter. Explicación sencilla. Durante la combustión, la mezcla explota dentro del cilindro y genera mucha presión, hasta 50-70 bar en diésel. Aunque los segmentos están diseñados para sellar, siempre hay una pequeña fuga inevitable. Esa fuga se llama blow-by. En un motor sano, el blow-by es muy pequeño y el sistema PCV, ventilación del cárter, lo envía de vuelta a la admisión para quemarlo. En un motor gastado, el blow-by es grande porque los segmentos están desgastados, rayados o con holgura excesiva. ¿Qué consecuencias tiene? Presuriza el cárter, presión positiva alta que ves con el WPS 500X, diluye el aceite con gases y combustible sin quemar, el aceite se pone más fino y negro más rápido, aumenta el consumo de aceite y produce humo azul por el escape, puede generar emulsión, mayonesa, si además entra refrigerante, reduce la compresión y la potencia del motor. Como se ve con el WPS 500X en la prueba de presión en cárter, motor sano es presión baja o ligera de presión. Luego, blow-by alto es presión positiva alta más 100 a más 400 milibar o más, con picos fuertes que coinciden con cada cilindro, sobre todo al acelerar. En diésel es más evidente porque la compresión es mayor y en gasolina suele estar relacionado con PCV defectuosa o segmentos gastados. Bien, sigo con el ejemplo. Supongamos un motor diésel Common Rail de 4 cilindros, orden de inyección 1342. Configuración usada. Canal A, azul, presión en cárter con el WPS 500X, rango 2. Canal B, rojo, pinza de corriente en el cable de control del inyector número 1, sincronización. ¿Cómo se ve la onda completa? En la pantalla del osciloscopio verás algo así. Canal B, sincronización. Cada cierto tiempo aparece un pico corto y puntiagudo, el pulso de corriente del inyector número 1. Estos picos te sirven de referencia. Entre pico y pico pasan los otros inyectores, 3, 4 y 2. Luego, canal A, presión en cárter. Normalmente se ve una línea con pequeñas ondulaciones regulares, presión positiva baja o moderada típica de diésel. En el caso de blow-by en un solo cilindro, por ejemplo el cilindro 3, la onda del canal A muestra 4 ondulaciones o picos por ciclo completo. El canal A es presión en cárter, rango 2, ¿no? Entonces, en la onda del canal A muestra 4 ondulaciones o picos por ciclo completo. Tenemos pico del inyector número 1, canal B, un pico pequeño y normal en presión en cárter, canal A. Es decir, el pico del inyector en el canal B número 1, el inyector número 1, ese se tiene que identificar con un pico pequeño y normal en presión en cárter, en canal A. Luego el pico del inyector número 3 en canal B
se tiene que identificar con un pico grande y ancho en presión de cárter, mucho más alto que los demás, por ejemplo, más 300 milibar en lugar de más 80 milibar. Este es el cilindro con blow-by. Los gases de combustión se escapan por los segmentos y generan un pico fuerte de presión en el cárter justo en ese momento. Luego, pico del inyector número 4, pico pequeño normal. Pico del inyector número 2, pico pequeño normal. La onda de presión en cárter tiene un patrón repetitivo cada 720 grados. 2 vueltas del cigüeñal, donde solo uno de los 4 picos es claramente más alto y ancho. Ese pico grande siempre aparece en el mismo lugar relativo al pulso del inyector número 1. ¿Cómo interpretarlo en la práctica? Si el pico grande está justo después del pulso del inyector número 1, significa que el cilindro defectuoso es el 3, según el orden 1, 3, 4, 2. Después del 1 viene el 3. Luego, la presión general del cárter está más alta de lo normal, más 150-300 milibar en ralentí. Al acelerar, el pico del cilindro malo se hace aún más grande. Luego, la presión de aceite, si la mides también, suele estar baja o con caídas porque el blow-by diluye el aceite y reduce la lubricación. Esta es la firma clásica de blow-by localizado en un solo cilindro. Con la sincronización ves exactamente cuál es el cilindro problemático sin tener que hacer compresión en cada uno. Bien, seguimos. Otros ejemplos reales de presión en cárter o aceite. Aquí tienes descripciones concretas de cómo se ven las ondas con sincronización en otros casos reales, siempre con la misma configuración. Canal A azul, presión, cárter o aceite según el caso. Y canal B rojo, pinza de corriente en inyector número 1 o cable negativo de la batería. Bien, caso 1. PCV atascada cerrada, mecánica o electrónica. Caso típico, gasolina o diésel con consumo de aceite y presión visible en el cárter. Canal B, sincronización, picos regulares cada vez que se activa el inyector número 1. Canal A, presión en cárter, presión positiva alta y constante, más 120 a más 250 milibar en todo el ciclo. No hay picos grandes por cilindro, la línea está elevada de forma uniforme. Luego, al acelerar, la presión sube un poco más pero se mantiene plana, sin pulsos fuertes. Diferencia clave, si desconectas la manguera del PCV, la presión en cárter cae casi a cero. Esto confirma que es la PCV. Otro caso, 2. Wastegate atascado o sellos internos del turbo dañados. Diésel común. Caso típico, pérdida de potencia, humo azul y consumo de aceite. Canal B, picos de inyector número 1 regulares. Canal A, presión en cárter. Presión positiva alta y sostenida, más 150 a más 300 milibar, con picos más grandes coincidiendo con las fases de escape, cuando los gases de escape pasan al cárter por los sellos del turbo. Luego, al acelerar fuerte, los picos en cárter se hacen mucho más altos y anchos. Luego, si mides también presión de aceite, otro canal o prueba separada, suele estar baja o con caídas porque el aceite se contamina rápido. Caso 3. Baja presión de aceite con sincronización. Entre paréntesis, bomba débil o cojinetes con juego. Caso típico, luz de presión de aceite intermitente y ruido de ticking. Canal B, picos de corriente, en arranque o inyectores. Bien. Canal A, presión de aceite. La presión sube lentamente después del arranque. Tarda 2-4 segundos en llegar a valor normal. En ralentí se mantiene baja,
por ejemplo 1,2 bar en lugar de 3-4 bar. Luego, al acelerar, la presión sube poco o incluso cae temporalmente, especialmente visible justo después de un pico grande de corriente en canal B. Ya hemos dicho canal B, picos de corriente, arranque o inyectores. Luego, si combinas con presión en cárter, esta suele estar alta, blow-by, diluyendo el aceite y empeorando el problema. Caso 4. Blow-by generalizado. Segmentos gastados en todos los cilindros. Caso típico. Diésel con muchos kilómetros y humo azul constante. Canal B. Picos regulares del inyector 1. Canal A. Presión en cárter. Presión muy alta en todo el ciclo, más 250 a más 450 milibar, con 4 picos fuertes y parecidos por ciclo completo, uno por cada cilindro. Todos los picos son grandes, no solo uno. Luego, al acelerar, la presión general sube mucho y los picos se hacen aún más pronunciados. Luego, presión de aceite, prueba separada. Suele estar baja en caliente, porque el aceite está diluido. Estas descripciones son muy fieles a lo que se ve en pantalla. La sincronización es lo que te permite decir con seguridad el problema está en el cilindro 3, o es la PCV, o es el turbo. Explicación, más casos reales. Aquí tienes 3 casos más con todo el detalle posible. 1. Junta de culata soplada entre 2 cilindros contiguos. Este es un fallo grave y clásico. Síntomas: pérdida de refrigerante sin fuga externa visible. Nivel de aceite que sube. Emulsión blanca, mayonesa en el aceite. Humo blanco por escape. Motor que se sobrecalienta y a veces arranque difícil. Ondas con sincronización. Canal A, presión en cárter. Canal B, inyector número 1. La presión en cárter está alta y constante, más 150 a más 300 milibar. Pero lo más característico son oscilaciones irregulares y fuertes que coinciden con los 2 cilindros afectados. Por ejemplo, cilindros 2 y 3. Verás 2 picos grandes y seguidos por ciclo, mucho más altos que los demás. Al acelerar, los picos se hacen aún más violentos porque los gases de combustión pasan directamente al cárter a través de la junta rota. Si además mides presión de aceite, esta suele estar baja o con caídas, porque el refrigerante diluye el aceite. La compresión está baja precisamente en esos 2 cilindros contiguos. La presión en admisión muestra pulsos irregulares, gases que entran desde el escape. Conclusión, con las pruebas. Baja compresión en cilindros contiguos, más presión alta e irregular en cárter, más emulsión, es igual a junta de culata soplada. No es solo blow-by de segmentos, porque afecta a 2 cilindros contiguos y hay refrigerante mezclado. Bien, y vamos con el último caso antes de hacer el repaso de todos los que hay. EGR Cooler con fuga de refrigerante al cárter, diésel modernos. Muy frecuente en Volkswagen, Audi, TDI, BMW, Mercedes, etc. El intercambiador de calor del EGR se agrieta y el refrigerante pasa al conducto de EGR y luego al cárter. Síntomas visibles: consumo de refrigerante sin fuga visible. Nivel de aceite que sube. Emulsión blanca. Humo blanco y a veces luz de baja presión de aceite. Ondas con sincronización. Canal A, presión en cárter. Presión positiva alta y constante, más 100 a más 250 milibar, incluso en ralentí.
con pequeñas oscilaciones o burbujeos por el refrigerante que se evapora dentro del cárter. Los picos no coinciden fuertemente con un solo cilindro, sino que son más uniformes. Al acelerar la presión sube, pero lo característico es que no baja fácilmente cuando apagas el motor. El refrigerante sigue evaporándose. Si desconectas la manguera del EGR Cooler y repites la prueba, la presión en cárter cae drásticamente. La compresión suele estar normal o solo ligeramente baja. No es blow-by mecánico. La presión en admisión puede estar normal. Conclusión: presión alta en cárter, más emulsión, más compresión casi normal, es igual a fuga en el EGR Cooler. Es un fallo caro, pero se diagnostica en 15 minutos sin desmontar el motor. Bien, y ahora vamos a un repaso, ya no explico más casos, pero voy a decir los que tenemos. Para el que quiera comprar el libro, volumen 5. 3. Separador de aceite, oil separator, saturado o obstruido. Luego, otros 3 casos reales. Bomba de alta presión débil, diésel common rail. Cadena de distribución estirada en un solo banco, motores V6 o V8, gasolina y diésel. Sellos internos del turbo dañados o wastegate atascado, diésel y algunos gasolina turbo. Y luego una explicación extra sobre el caso de bomba de alta presión débil, con bastante detalle. Y luego tengo otra explicación que es combinar prueba de baja presión con prueba de presión residual y el cebado con stop valve. Que lo explico un poquito. ¿Por qué combinarlas? La baja presión te dice si llega suficiente combustible a la bomba high pressure. La presión residual te dice si el sistema mantiene presión cuando el motor está parado, por ejemplo, fugas en inyectores, regulador, etc. Y el cebado con stop valve, negative priming, te dice si la bomba de cebado y las mangueras tienen aire o fugas y cómo se comporta el sistema bajo vacío. Con las 3 ves si el problema es antes de la bomba high pressure, dentro de ella o después. Inyectores, rampa. Y luego explico también lo que es el snap test. El snap test en español se dice prueba de aceleración brusca o aceleración rápida a fondo. Es una prueba dinámica muy usada en diagnóstico con osciloscopio y WPS 500X. ¿Qué es exactamente? Consiste en pisar el acelerador rápidamente a fondo, desde ralentí hasta casi el corte de inyección o máximo RPM y luego soltarlo de golpe. Es una aceleración fuerte y corta como un chispazo de gas. No es mantener el acelerador pisado, sino un movimiento rápido de pisar y soltar. Y lo explico más aún. Y luego ya paso a otro caso, que sería el caso 13. Venga, gracias.